El 60% de las pymes no está generando ningún valor con la IA. En lo mejor de los casos ya hay empresas que están haciendo chatbots. Contrario a que las personas pensaban, nos vamos a quedar sin trabajo, ya que no podemos crecer en empleados. ¿Cómo ampliamos nuestra productividad con la gente que ya tenemos? Por ejemplo, marketing digital, el 90% de las empresas todavía no ha arrancado como qué más puede hacer con la IA. Todo esto no se trata de sustituir a la gente, sino que sean más inteligentes. Es muy diferente si capacitas solo al gerente en temas de inteligencia artificial, porque él va a pensar en sus procesos. Pero ¿qué pasa si toda la gente de tu equipo se entrena? La gente que cree que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Esto se está democratizando tanto a una velocidad demasiado rápida que van a haber soluciones para todo tipo de profesiones. Seguí siendo tú, tu esencia, con tu autenticidad, pero con superpoderes. Bienvenidos a un episodio más de TechnoShack Radio. Soy Gabriela Torres y hoy vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero le vamos a dar otro enfoque, porque hemos venido hablando de qué es, cómo se implementa, cómo te ayuda en la vida personal y así diferentes temas que ustedes ya lo escucharon. Y si no lo han escuchado o visto, pueden regresar y luego vienen. Porque hoy le vamos a dar un enfoque diferente con nuestra invitada de hoy, que es una amiga mía que admiro mucho por el trabajo que ella hace, que tiene impacto no solo nacional, sino que en la región y que también lo mezcla con este lado tech. Pero voy a dejar que ella se presente. Ella es Claudia. Claudia es editora en la revista Estrategia y Negocios, pero también tiene este lado techie en el que es analista de productos y de tecnologías. Así que contanos un poquito y bienvenida, Claudia. ¿Qué es lo que tú haces para que no queden con la duda, que describas mejor tu perfil? Gracias, Gaby. Bueno, primero, gracias a Radio Shack, gracias a ti. Tengo más de 20 años de trabajar como periodista de negocios y en el camino me he dedicado en los últimos años a trabajar de tecnología y también a ser analista. Y en el camino estábamos conversando de qué traemos más a este podcast que está tan interesante. Ha tenido invitados súper interesantes. Y la semana pasada, justo en Davos, Suiza, se presentó un estudio sobre cómo el reporte titulado Latinoamérica en la era inteligente, un nuevo camino para el crecimiento, creado por el Foro Económico Mundial y McKinsey. Entonces, lo interesante de este año es hablar de cómo por ejemplo, un dato curioso, América Latina ha crecido en su productividad solo 0.4% anual. ¿Cómo? Contratando más gente. El reto este año es que con nuestra misma gente produzcamos más, pero con IA. Justamente. Y más que todo porque nuestra región basa el estudio que tú me mencionas, porque me lo compartió, obviamente, súper interesante. Si pueden verlo, pueden dejar en los comentarios y les dejamos el nombre. Pero el estudio habla de que en Latinoamérica, a pesar de que se está implementando tecnología y demás, lo que ha hecho que nuestra economía crezca, aunque sea en este pequeño porcentaje, es el hecho de que nosotros contratamos más gente. O sea, no es porque implementamos tecnología, no es porque innovamos, sino porque contratamos y contratamos y contratamos. Y esa es la manera en la que crecemos. Pero ¿qué pasa en este tiempo en el que tenemos una generación que ya no quiere tener hijos, que ya no tenemos como este volumen de población en el que nosotros podemos pasar el crecimiento de nuestra empresa en contratar gente? Porque literalmente nos estamos quedando sin personas, al menos no estamos manejando el mismo volumen de población que teníamos antes, por el mismo tema generacional, por muchos factores, la economía, etcétera. Entonces, ya no podemos limitarnos a pensar que nuestro crecimiento va a ser porque tenemos la gente, que la mano de obra es barata, que podemos contratar aquí y allá. ¿Qué va a pasar si ya no contamos con este, digamos, beneficio, con este factor que era lo que nos impulsaba? Y ahí es donde entra el papel de la inteligencia artificial, que contrario a que las personas pensaban, ok, nos vamos a quedar sin trabajo, pero no, es como ahora con el pequeño grupo que tengamos o con el grupo que tengamos, ya que no podemos crecer en empleados, pero cómo ampliamos nuestra productividad con la gente que ya tenemos. Y ahí es donde entra lo que tú hablabas también conmigo. Correcto. Y acá vamos a hablar de otros temas importantes que es invertir en la gente, pero partiendo del tema de que tenemos los mismos colaboradores, pocos o muchos, y cómo entra la IA a ser parte de tu equipo. No solamente te ayuda a predecir fallos,
ayuda a incluso entender que una máquina se va a arruinar antes de tiempo, procesar millones de datos que te puede tomar todo fin de semana o que 40 horas y la cosa te lo hace en 5 minutos. Pero para eso, para llegar ahí y hacerlo con tu mismo equipo, también las empresas tienen que invertir en capacitar gente. Hay datos interesantes que tú mencionabas, que es cierto que la densidad poblacional de América Latina viene para la baja. Y, y entonces, ¿qué haces con este montón de empresas donde están implementando IA quizás solo para un chatbot? El estudio plantea el reto de que solo el 6% de las empresas en América Latina de verdad están generando un reporte significativo de ganancias gracias a la IA. Y eso, ¿qué significa ya, digamos, como que en términos reales? Las pymes, que son las que dan el empleo al 99.5% de la gente, solamente menos del 60% dijeron, perdón, la relación es así, el 60% de las pymes no están generando ningún valor con la IA. O sea, no han destrabado ni comenzado ni dado un pie. Entre lo mejor de los casos ya hay gente hay empresas que están haciendo chatbots, pero, ¿verdad? Que lo ha quedado delimitado ahí. Y creo que ahí también hay un punto importante que tocar, que no se refiere a que la implementación de inteligencia artificial en Latinoamérica no genere ningún valor. Al contrario, creo que es porque nos quedamos mucho en la superficie de cuáles son las posibilidades que hay y se reducen a 3 posibilidades. Que el chatbot inteligente, que predicciones de eventos, ¿sabes? Como cosas bien básicas, cuando si de verdad exploras cuáles son las posibilidades para tu modelo de negocio o para tu negocio como tal, podrías darte cuenta que podrías masificar los beneficios tanto para tus empleados a nivel de productividad, pero también el retorno de inversión. Correcto. Cómo está generando más dinero a partir de la mejora de los procesos o cualquier otra cosa. Entonces, no es como que el estudio diga en Latinoamérica no sirve implementar inteligencia artificial, sino que nos hemos quedado como en esta parte tan limitada de lo que se puede hacer, que es donde entra el tema que tú mencionabas, capacitar a nuestra gente. Correcto. El equipo que ya tenés, educación con tu planilla actual y que cada quien desde su área, y creo que ahí es donde está el valor de todo esto, es que, digamos, tenés a la persona de finanzas, tenés a la persona de recursos humanos y así a cada persona de tu equipo. Es muy diferente si capacitas solo al gerente en temas de inteligencia artificial porque él va a pensar en sus procesos, en su alcance. Pero ¿qué pasa si toda la gente de tu equipo se entrena y entienden como qué posibilidades hay dentro de sus áreas y así irlas, ¿sabes? Como mejorando a partir de lo que ellos identifican y de lo que están estudiando o aprendiendo. Sí, imagínese tener, por ejemplo, un gemelo digital de lo que haces tú. El 22% de las empresas que sí están aprovechando la IA es la ingeniería de software. ¿En qué? Tienen asistentes de código, están automatizando data management, diagramas de arquitectura, que básicamente es lo que hace tu empresa y más. Sí. Y en servicio al cliente, solo el 15% de las empresas están utilizando la IA para que sean soporte a los chatbots en tiempo real o entendiendo el análisis de sentimiento del servicio al cliente. Pero el área de oportunidades incluso mayor, por ejemplo, en recursos humanos, no, el 96% de las empresas no ha iniciado a usar IA. O, por ejemplo, marketing digital, el 90% de las empresas todavía no ha arrancado como qué más puede hacer con la IA. Y al final, de nuevo, todo esto no se trata de sustituir a la gente, Es correcto. sino que sean más inteligentes. Justamente, y de eso hablábamos, por ejemplo, en nuestra empresa cuando empezamos a implementar inteligencia artificial en el área de recursos humanos. Para nosotros fue un cambio total, porque pasábamos de analizar 200 perfiles como mínimo para cada postulación y si pones a humanos a hacer este proceso, nuestro journey o como nuestro tiempo de contratación es larguísimo. Y ahorita estamos en un momento en el que si quieres hacer más ventas, si quieres ser más productivo, si quieres generar más retorno de inversión, el tiempo es oro, literalmente, y es frase vieja, pero que aplica en cualquier momento que la uses.
Y entonces, si reducís tu momento de contratación de 2 semanas a 3 días, haciendo que sea efectiva y eficiente, porque no significa que porque ocupé inteligencia artificial se te va a colar un perfil que no estaba capacitado, que no tenía los skills o etcétera, sino que con tanta data o dependiendo de lo que utilices, puedes hacer este proceso muchísimo más rápido e incluso más acertado que cuando lo hacíamos con humanos. Y ahí no es que estoy diciendo que vamos a reemplazar los humanos porque siempre nuestro equipo de recursos humanos es necesario, pero cómo nosotros ampliamos la productividad solo con implementar algo súper sencillo. Lo que hablaba de generación de contenido en marketing, pueden ir a ver el episodio, por cierto. Hablábamos de generación de contenido y cómo con inteligencia artificial puedes hacer tantas cosas actualmente. Entonces es como a partir del área en el que tú estés, independientemente de la industria, cómo mejorarla con conocimiento en inteligencia artificial. Y yo lo estoy viendo en perfiles de alto nivel, que por ejemplo, esta persona es un amigo que él trabajó en Snapchat cuando fue uno de los primeros 20 empleados. Y bueno, ahorita ya se retiró súper joven, se jubiló súper joven. Y ahorita yo le preguntaba qué era como su siguiente camino. Y él me decía, pues mira, yo ahorita lo que me estoy tratando de enfocar es en hacerme experto en utilización de inteligencia artificial en negocios. Y me pareció tan interesante porque él viene de ser product manager en una startup o sea, que reconoces a nivel mundial, que han estado en el pique de la innovación y que ahora su foco sea justamente esto que estamos hablando. Cómo implementas inteligencia artificial en empresas. Y creo que ahí es donde te dice que esto puntualmente es una gran oportunidad y que es lo que viene a quedarse. Es decir, no es como que un momentum, como que una moda, sino que de verdad que ahorita los negocios que lo están haciendo, digamos que están innovando, están yendo un paso adelante, pero es algo que se viene. Es una ola de la que, aunque te quieras zafar, creo que va a ser necesaria. Desde noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, democratizó la IA y de pronto todos empezamos a hablar de la IA como hablamos de Google. Pero el gran reto también, como tú lo has mencionado, es que todo esto venga desde las juntas directivas o desde los líderes, desde los founders, que un montón de ellos no se han capacitado y de pronto solo utilizan ChatGPT para quizás su dieta, quizás su psicólogo, porque hay gente que lo ocupa para eso, pero por ejemplo 3 de 4 directores no tienen ni siquiera una idea, un training básico de la IA, y aquí es donde son muchísimas áreas de oportunidad para que como directores, o sea, porque va a ser difícil, por ejemplo, para un líder, de que todo su equipo sí maneja, tiene agentes, tiene automatizaciones y él no sabe nada. Y por otro lado, hay un detalle que quería mencionar. Toda esta conversación tampoco se trata de que de pronto el humano no va a hacer nada. No, es que la IA es tu coayudante, pero el ser auténtico, el ser creativo, el pensamiento crítico, eso siempre va a ser de los seres humanos. Justamente. Y de hecho también te ayuda y es importante que a nivel del C-Level, por ejemplo, estén entrenando y todo, porque así rompes esa resistencia a la tecnología. Más que todo en regiones como Latinoamérica, este tema de la resistencia a la tecnología es latente aún en estos tiempos en los que no puedes vivir sin un celular en la mano. Pero seguir viendo esta resistencia a, no, es que nosotros lo vamos a hacer así porque así ha funcionado. Lo que funciona no lo toco. Pues le toca a alguien, hay un encargado de eso. Exacto. Pero ahora ya casi es indispensable que no tengas a alguien de IT en tu empresa. Y eso te está como mostrando un poco hacia dónde va la tendencia o la nueva normalidad de las empresas. Entonces, no sé qué es lo que más te llama la atención de ese estudio. En mi caso era eso, que yo no sabía que en Latinoamérica el crecimiento económico se basaba en eso, en que como teníamos mucha gente, mano de obra barata, etcétera, tu crecimiento se basaba en eso, que podías contratar a un montón de personas. Pero ahorita que está cambiando la generación es otro rol. Hay un detalle súper importante, me imagino que tú lo ya lo de ver en tu empresa. La gente que está capacitada no emigra. La gente que está capacitada en IA
se va a quedar en tu empresa y se va a sentir satisfecha. Y sobre todo si, o sea, en el escenario ideal en tu empresa tienen una mentalidad intrapreneur, mucho mejor. ¿De qué hablamos? De que se les permita crear, sobre todo la gente joven, la gente que viene, la gente que está arrancando, que está saliendo de la universidad o están empezando, tienen ganas de comerse al mundo creando soluciones. Y no es copy-paste IA, sino que simplemente saben usar IA de una manera súper inteligente y en resumen es talento que produce más y también ojalá también ganando más, porque se vuelven únicos. Justamente. Y fíjate que otro de los retos que existe en Latinoamérica es que la persona entre más alto sea su perfil intelectual o más especializado esté, estamos teniendo fuga de talento. Esa gente no se queda en Latinoamérica, sino que por su mismo perfil, pues consiguen oportunidades en el exterior y entonces estamos con este reto en Latinoamérica de que no encontramos el talento. Y ahí es donde entra y vuelve el tema de capacitar a nuestros equipos actuales, porque además de que es más barato, estás educando o dándole una capacidad nueva a alguien que conoce 100% tu negocio o al menos 100% el proceso que a él le toca dentro de tu empresa. ¿Y qué pasa si te toca contratar como a un asesor internacional, que aunque sea salvadoreño, pero que está allá en Washington o yo qué sé, es muchísimo más caro? Hay una curva de aprendizaje de entender tu modelo de negocio, qué es lo que hacen, etcétera. ¿Por qué no hacerlo dentro de tu propio equipo? Y capacitar a tu propio equipo. Y el mismo tema de que ellos se sientan como empoderados en el hecho de escuchan mis ideas, hice que este proceso se volviera súper eficiente, hice que mi equipo ahora haga estas tareas más fácil. Es como un efecto compuesto de, ¿sabes? Más eficiencia, más alegría, más desarrollo personal. Es como una cadena de cosas positivas dentro de tu entorno de trabajo, solo por un pequeño curso, por ejemplo, que puedas invertir vos en tu equipo. Y el empoderamiento que el líder le dio, ¿verdad? Y no solo eso, hay un área que creo que no lo mencionamos, pero manufactura, cadenas de suministro, todo eso tampoco están casi nulos usando IA. Y ojalá pronto vamos a ver a los chavos que dijeron, ese producto en el súper, yo lo creé, yo lo conceptué, o sea, el concepto nació, yo lo creé. Y es eso, o sea, la IA nada más te da como que superpoderes, pero la creatividad, el prompt nació del ser humano, o sea, lo creó un chavo, una chava que soñó y lo hizo realidad. Sí, porque al final del día, acordate que cualquier producto que vemos, ya sea tangible o intangible, surge de la necesidad de resolver un problema. Y al final una computadora no conoce este problema tan bien como este humano que lo está viviendo todos los días, ya sea para resolver un tema interno de una empresa o para crear nuevos productos, como vos decís. Un día de eso estaba viendo un video del creador, no sé si has visto estas esponjitas para lavar los platos. Sí, que es una carita. Daddy, algo así. Scrubby, no sé. Scrub Daddy. Y es como una cara feliz que tiene como el hoyito de la boca, tiene los dos ojos y tiene como el pelito. Yo las compré porque era como trendy, pero honestamente nunca me había preguntado por qué la carita. Yo solo me pareció cute, vea, siendo un adulto independiente y responsable, comprando cosas innecesarias. Pero me pareció cute. Las compré y me encantaron. La verdad es que es súper chiva. Pero el creador contaba que, y es un producto viral, yo no sé si los que nos escuchan, nos están viendo o saben de qué estamos hablando, pero se volvió súper viral y están haciendo no sé cuántos billones o millones en ventas de estas esponjitas para platos. Hay subproductos. Y todo surgió porque él quería limpiarse los dedos cuando él lavaba cosas o demás. Por eso tiene los dos ojitos. El producto original nació solo con ojitos. Y era porque él metía el dedo y se limpiaba más fácil. Simplemente. Wow. De ahí tiene el pelito en la cabeza porque pasaba como los cuchillos en la boca. Y ese fue el suceso de todo, que metías la cuchara en la boca y solo lo jalás, entonces es como que más rápido de limpiar. O sea, algo tan sencillo se volvió... 3 problemas en uno. Exacto. Buenísimo. Y se volvió un producto viral de millones de dólares en revenue. Y todo por la creatividad de un humano que al final del día resolvió un tema tan sencillo, pero que de pronto era algo, una cotidianidad, como una necesidad de todo el mundo de, ay, qué hueva limpiar las cucharas de esta manera. Y hacer algo como
una manera divertida de hacerlo, ¿sabes? Entonces, creo que de ahí surge este entendimiento de que a pesar de que pudieras ocupar inteligencia artificial para crear tu patente, o porque ellos patentaron la figurita, por cierto, y es del tamaño de su mano. Él dice, me preguntan mucho por qué es de este tamaño, y él dice porque era exactamente el tamaño de su mano. Lo hizo para agarrarlo como con su mano. Entonces es como bien interesante cuando escuchas este tipo de productos y ves como el background de cómo empezó y te das cuenta de que es bien difícil poner a una máquina a realizar procesos creativos. Y creo que la gente que está en industrias eh, precisamente más creativas notan que no es tan fácil reemplazar estas áreas. Por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo decía la frase, pero una amiga decía, yo cuando mi equipo está preocupado por cada producto que lanza Adobe o todo esto de Illustrator que con ella y todo, yo les digo, ¿sabes qué? Cuando hagan que la inteligencia artificial entienda los requerimientos del cliente, entonces ahí nos preocupamos. Porque sabes que nunca el cliente tiene claridad de lo que quiere y es el humano el que al final lo aterriza y te hace llegar como, no, mire, vámonos por aquí, por allá, además. Pero realmente que una máquina la quieras poner a entender como qué es lo que la persona quiere es bien difícil. Incluso solamente importar una solución que funciona en Asia o en Europa. Te quería comentar otra cosa que sale en el reporte y es el tema de educación, Ajá. porque para todo lo que estamos hablando le pone un reto enorme a las universidades de Latinoamérica, que en 5 años tienen que darle vuelo, o sea, ya en 5 años supuestamente ya hay gente graduada en X, Y, Z cosa, pero los skills de hoy y la era inteligente en la que estamos viviendo hoy te pone una presión enorme para que no solamente sepas entender lo básico de tener pensamiento crítico y hacer prompts, ¿verdad? De IA, esas habilidades técnicas, pero sobre todo también ser el AI specialist de tu compañía. También creo que te toca tener empatía y lo que tú decías, saber resolver problemas. No es solamente el prompting, Ajá. sino de verdad de saber escuchar, otra vez tener pensamiento crítico, otra vez realmente pensar en soluciones que la gente quiere, necesita y ni tiene idea Ajá. que las necesita. Justamente. Pero, ¿cuál creerías que sería el consejo que si ahorita un CEO de una empresa o el director general de una empresa te preguntara, Claudia, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para este 2026 con mi equipo? Y me gustaría que dieras la respuesta tanto si es un emprendedor, pero también si es alguien ya, una empresa un poco más, con más presupuesto además, ¿verdad? Fíjate que esa pregunta se la hice yo a un experto colombiano. Él me dijo que, por ejemplo, básicamente, si vamos a hablar de los líderes, los top, el rol de CEO, Chief Executive Officer, va a cambiar a Chief AI Officer. Y básicamente va a ser el nuevo CEO. Y ese nuevo CEO no solamente sabe, básicamente es un integrador. Es un integrador de gente, de procesos. Es un integrador que puede predecir usando IA y también es un integrador que adelanta a tu empresa lo que viene. O sea, los roles de los líderes, sobre todo, yo creo que va a ser una presión muy fuerte para transformarse ya. Y para los que tú decías, para los pequeños, yo creo que los pequeños tienen la obligación de empoderar a su equipo capacitándolos. O sea, y fuera de la plática hablábamos que también esta capacitación también tiene que nacer personalmente. O sea, esta necesidad de tener tu gemelo digital, tú también te tenés que esforzar, ¿verdad? Tú también tenés que trabajar un poquito por tener estas horas o este TOEFL de la IA que lo hablábamos al inicio. Sí, justamente eso decíamos con Clau, que así como antes llegabas a una entrevista y uno de tus plus era manejar Excel a nivel avanzado, que inglés nivel B2 o C1, que ahora El bendito Office. el Office, en aquel entonces. Ahora inteligencia artificial es parte de esos skills que son valiosos o que al menos yo considero importantes. Porque sé que persona que sabe utilizar inteligencia artificial dentro de sus procesos diarios es alguien que va a ser eficiente dentro de mi equipo
y que también va a ayudar a destrabar todos esos objetivos comunes que todos tenemos a partir de su aporte individual. y a destrabar cosas. De plano, este año va a ser un año de inflexión, o sea, necesitamos gente que invierta en la gente, porque o sea, ya venimos, 2022 nació todo esto, y entonces, de verdad como cierre es que este año sea un año de inversión en la gente y que la gente se sienta orgullosa de lo que pueden hacer integrando la IA y transformando el negocio sin tener miedo de que lo van a despedir. Porque esa es la gran cosa, o sea, todo esto dice, van a desaparecer los contadores van a desaparecer, etcétera, etcétera. No, este es un año de transformarnos hacia adentro y transformar nuestros negocios. Sí, y de hecho cuando hablábamos de eso de el aporte o darle como esa libertad a tu equipo de dar aportes e ideas, acordémonos que productos que usamos en nuestro día a día que son súper famosos y que no hay persona aquí que nos esté escuchando o viendo que nos diga que yo no lo he ocupado, pero por ejemplo, solo con los productos de Google Maps fue un resultado de esa iniciativa que tiene Google dentro de su empresa, que es que ellos incentivan a su equipo a crear productos o ideas que el mismo Google los patrocina o les ayuda a desarrollarlos hasta que se vuelvan un producto que sale al mercado. mercado. Google Maps fue uno de esos ejemplos, por poner un ejemplo. ¿Y qué pasa cuando das como esa apertura a tu equipo de ser creativo? Es que ellos siempre están buscando la manera en la cual pueden mejorar, y no solo mejorar ellos, sino que mejorar el proceso que esté haciendo dentro de tu empresa. Entonces, creo que a eso va la invitación de poder ayudar a tus equipos, de darles como este brazo tecnológico o este apoyo que de pronto, independientemente de la industria, les puedo asegurar que hay una manera de mejorar los procesos con inteligencia artificial. Incluso si es la chica del salón que está viendo qué tinte ocupar o cómo llegar a un color, les puedo asegurar que hasta en esas industrias inteligencia artificial puede ser muy útil. Muy bien, correcto. Sí, incluso sí, la gente que cree que no tiene nada que ver, sí tiene que ver porque esto se está democratizando tanto a una velocidad demasiado rápida que van a haber soluciones para todo tipo de profesiones y donde simplemente tienes superpoderes. Eso es. Seguir siendo tu esencia con tu autenticidad, pero con superpoderes. Y también ahí va otro tema, porque el estudio también hablaba de que no solamente era con implementación de sistemas de inteligencia artificial, sino que también inteligencia artificial generativa. Había un porcentaje importante dentro de la implementación de inteligencia artificial generativa, que lo hablamos en uno de los episodios anteriores, por cierto. Y es que, ¿qué pasa? Porque mucha gente dice, no, es que mira, mi rubro no es nada tecnológico, yo la verdad es que me abruma todo eso, pero de pronto tú sos experto en contabilidad, tú sos experto en bienes y raíces, tú sos experto en marketing. En colorimetría incluso. Entonces, ¿cómo potencias todo ese conocimiento que vos tenés mezclado con alguien que de pronto te pueda ayudar a construir una solución? Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, ese es como nuestro día a día. Alguien viene con una idea, nos dice como, miren, quiero hacer esta app, que es una mezcla de esta con esta otra, pero agregando A, B, C, D. Entonces, ¿qué pasa si en Latinoamérica comenzáramos a crear unicornios a partir de las necesidades que solo vemos en Latinoamérica? Porque si bien muchos productos exitosos y el motivo por el cual muchos de los unicornios que han nacido en Estados Unidos, por ejemplo, y los quieren replicar en Latinoamérica no funciona, es porque tenemos realidades totalmente diferentes. Y el motivo por el cual los unicornios que funcionan más son como los deliveries o ese tipo de producto, es porque es algo más común, algo más similar. Pero, ¿qué pasa si los latinos comenzaran a generar soluciones a partir de los dolores de cabeza que solo en Latinoamérica vivimos? A mí me emociona, perdón que te interrumpa, me emociona muchísimo ver qué va a pasar con esa gente inquieta con temas de agricultura. Todo el tema de agrotech a mí me emociona muchísimo. Gente que va a pensar en, bueno, tenemos tantos problemas en agricultura y ganadería, cultivos, mejorar el café o mejorar la alimentación de los animales.
todo este tema que es ahorita muy incipiente, Ujú. súper incipiente, pero podemos ver soluciones avanzadas. Bueno, hay empresas locales Ujú. que tienen drones para detectar el riego, Ujú. los fertilizantes, y lo hacen todo a partir de drones. Ujú. Empresas acá en El Salvador. Ujú. Pero pensemos en algo más básico, cómo en un área específica producir más, Ujú. con más valor. Ujú. O sea, o en lugar de maíz, sembrar tomates, pero con mayor valor. Justamente. O sea, esas soluciones de nuestro país Ujú. a mí me llaman mucho la atención. Ujú. Espero, tengo muchas ganas de ver a quién se le va a ocurrir meter IA en la agricultura. Sí, de hecho, creo que es parte de las barreras que hay que romper, porque acuérdate que, y es a lo que volvía, nuestro contexto de región es muy diferente un agricultor en Estados Unidos que uno acá, primero a nivel de educación, capacidad económica, etcétera, y a qué tienen acceso, y solo eso ya nos deja en una diferencia súper abismal con respecto a la realidad que tienen en países de primer mundo, por ejemplo. Y cómo podemos ayudar a estas industrias que si nosotros las potenciáramos podrían ser nuestro principal, ¿sabes?, industria económica en el país, el turismo, por ejemplo. Siento que el Sí. turismo es algo que en el país no está desarrollado y todavía yo no he visto personas que estén creando soluciones alrededor del turismo. Gaby, tú has sido jurado de muchos emprendimientos tech. Ujú. Y yo también un par de veces, tú más veces que yo, pero lo que yo he visto es una constante en los salvadoreños es que quiero hacer una app de procesos. Ujú. Eso lo he visto como una constante. Ujú. Y está bien, hay un montón de procesos que necesitan ser Ujú. mejorados. Pero yo creo que lo que hace falta más es de verdad, y te lo dice todo el mundo del emprendedurismo, los pain points, Ujú. de verdad. Y eso implica escuchar y que te duela a vos también. Exacto. O sea, de verdad te tiene que doler para que nazca algo. Y con todo ese macro, con toda esa mega descripción, entonces allí metes la IA para Ujú. que te ayude a crear soluciones. Justamente. Pero te tiene que doler y la tenés que vivir. Sí, y de ahí justamente nacen los mejores productos, esos que resuelven un dolor puntual, común, en un Recurrente. volumen de personas, justamente. Esa es como la clave del éxito, siento yo, cuando vos encontrás un problema y tenés esta solución para un nicho en específico, lo probás con ellos, les resulta, lo aman y ¡pum!, viral. Entonces creo que la invitación es para que si tú sos dueño de una empresa o si estás empezando una empresa, no dejen de lado el tema de inversión en inteligencia artificial para sus equipos, cómo pueden potenciarlos a partir de implementaciones sencillas, ya también escalar otro nivel, pero principalmente el tema de educación, invertir en tu equipo. Y si sos alguien que está en el lado corporativo, que sos empleado en una empresa o demás, nunca está del lado, ¿sabes? Identificar esos dolores y a partir de ahí decir, hey, podemos hacer esto. Yo creo que como, si se puede hablar como un pensamiento final, yo creo que el 2026 tiene 3 retos finales. Ujú. Puedes no hacer nada y seguir haciendo tal cual. Y puede ser que crezcas tímidamente. 2, implementas IA para algunos procesos. Vas a meter IA en finanzas, vas a meter IA tal vez en recursos humanos, marketing. Y 3, le das vuelta 360 grados a tu negocio. Ujú. Y vas a generar más revenue y vas a generar gente más contenta. Justamente, justamente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Creo que podríamos pasar hablando toda la tarde, pero pues el tiempo es limitado. Así que gracias No, por gracias venir a y ti. compartir con nosotros estos insights. ¿Dónde pueden encontrar los estudios que estás haciendo, lo que Gracias. escribís? De hecho, sí, eso que estamos hablando ahorita con Gaby va a estar disponible ya en febrero en revistaIN.com. Es parte de un macro especial sobre tendencias que vienen este año que todo el equipo hemos desarrollado para que la gente tenga idea de cómo navegar, surfear esta transición en esta era digital. Súper, gracias Claudia. Así que gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Si tienen preguntas, ideas, si quieren agregar algo más, pueden hacerlo en la sección de comentarios. Y muchas gracias por sumarse a un episodio más de TechnoShack Radio.